Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar y en esta recorrida que hacemos para conocer y en algunos casos repasar la vida de personas que fueron muy importantes para el desarrollo social de la comunidad, y en otras oportunidades hemos también comentado de que muchas de las instituciones que hoy utilizamos en nuestra vida fue porque en algún momento alguien la fundó, y también un proceso de mantener ese tipo de instituciones sociales que son siempre importantes, que son fundamentales dentro de una comunidad. Vivimos en una etapa donde la virtualidad está presente en la comunicación, pero sin dudas el ser humano necesita poder compartir socialmente con alguien. Y ese alguien hoy que nos acompaña estuvo involucrado en muchos lugares, y es el caso de don Juan Ploger. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días. Sí. Hablando de esto, si hay alguien que estuvo involucrado en instituciones, comisiones, es Juan Ploger. ¿Se acuerda más o menos en cuántas estuvo? Bueno, voy a comentar algo. Hice la secundaria en Posadas desde el año 1951-54 y quería seguir estudiando. No sabía si odontología, bioquímica o farmacia, pero ya en el quinto año en Posada me di cuenta que tuvimos un profesor de física y química, el profesor Sánchez Valtier, muy exigente, y me di cuenta que la química no era para mí, que tenía que decirme por odontología. Así que desde el año 1955 a 1959 estudié en Córdoba. Me recibí en diciembre del 1959 de odontólogo, y ya en la última etapa, el último año, yo me daba cuenta que la Facultad de Odontología de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, me preparaba para ejercer aquí perfectamente la profesión en lo posible, en Misiones, pero mejor todavía si era en Monte Carlo. Entonces, que gracias a ese esfuerzo que hacía el país, si bien mis padres, mis hermanos, pagaron mis estudios, alojamiento, comida, pero era el Estado argentino que me daba un título. Y yo quería retribuir, si al volver a mis pagos, trabajar en distintas instituciones. Y creo que así lo hice. Y voy a hacer una ligera síntesis. Integré 28 distintas comisiones directivas en los más variados cargos. En 13 comisiones ocupó el cargo de presidente, entre ellos 9 años en el Club Huracán de Monte Carlo entre los años 64 y 1987, 12 años la Asociación Monte Carlo de Fútbol de Salón, 8 años la Federación Misionera de Fútbol de Salón, 20 años la agrupación Caminatas, 12 años en la agrupación Fundadores, 4 años en la Comisión Zonal Alto Paraná del Campo de Deporte Municipal, 37 años consecutivos en el Consorcio de Agua Potable Frida Urban, también presidente en el Club Oxipol, en la comisión organizadora del 18º Encuentro Internacional. Bueno, después otro dato, en 4 comisiones fui vicepresidente, entre ellos también del Club Huracán, en la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, en una tesorero, 2 años en la Comisión Festejo del Cincuentenario de Monte Carlo, en 3 secretarios, en la Cooperadora Banda de Música Hiller, en la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Monte Carlo, en el Club Argentino Germano, fui prosecretario, y también otras entidades. Y en 4 fui vocal. O sea, fueron distintas experiencias. Mi primera experiencia acá en Monte Carlo va al año 1962. Se forma una comisión zonal
deportiva en el campo de deporte municipal, guiado por el profesor Benich, Francisco Benich, de la Escuela Normal. Ahí organizamos competencias de atletismo, voleibol, fútbol. En ese momento colaboraba mucho también el vecino acá, Juan Leiva. Formamos un equipo de fútbol que se llama un equipo barrial, Poxipol, donde estuvieron los hermanos, 4 hermanos Knott, 2 hermanos Riesel, los hermanos Hansen, Rexigel de Itacuruzú, Juan Leiva. Esa fue mi primera experiencia en el fútbol. Fue una etapa muy interesante. Con ese club Poxipol, que era un campeonato de barrio, no interesaba tanto el resultado del partido, sino se formó un excelente grupo humano, y al poco tiempo, como este club de barrio, como dije, Poxipol, tenía más socios que el Club Huracán. Entonces vinieron a hablarme ofreciendo si no queríamos hacernos cargo del Club Huracán. Y bueno, ahí se dio la etapa que entré en el Club Huracán como vicepresidente y después muchos años presidente, y empezó algo muy interesante. En la comisión del Club Huracán casi todos teníamos más o menos 30, 32, 34, 35 años, y queríamos hacer alguna actividad deportiva, no solamente estar en la comisión directiva. Y empezó el Papi Fútbol, una etapa, preciosa etapa. Huracán formó el equipo A, el equipo B, se formó la Liga de Papi Fútbol Monte Carlo. Eso fue en el año 1967. Al mismo tiempo nosotros jugamos, los esposos, los novios, y las chicas, las mujeres también querían jugar. Ay, claro. Empezó el Mami Fútbol. Y ese fue el año 1967. Al poco tiempo estaban los chicos, los hijos, y el Baby Fútbol. Y ahí nació el famoso Baby Fútbol, donde la gran estrella después fue Beto Krausemann, que después fue gran figura internacional. Y en enero del año siguiente, 1968, empezó el minifútbol, que viene a ser la base del fútbol de salón. Al poco tiempo dijimos, bueno, tendríamos que hacer un torneo provincial. Y así organizamos el Club Huracán organiza el primer provincial de fútbol de salón, con 9 equipos, entre ellos Esperanza, El Dorado, Monte Carlo, Caraguatay, Paranaí, Puerto Rico, Oberá, Alem. Sale campeón El Dorado, subcampeón Posada. Y algo curioso, yo me acuerdo que una noche, cerca de las 11, las 12 de la noche, 0 grados, pero la cancha Huracán, la canchita completo. Empezó una etapa de 10 años donde toda la familia de Monte Carlo, o mucha familia de Monte Carlo, la mamá, el papá, los hijos, estaban en la canchita Huracán. A ver, Juan, pero en esa época donde estaban los 0 grados, medianoche, ¿había techo? ¿Estaban refugiados? ¿Cómo estaban? Ahí estaba el techo, pero estaba todo abierto al costado. Con eso yo quiero decir, la gente aguantó a pesar del 0 grados, no abandonó la canchita, quería estar. Y para tener una idea, en toda esa etapa, esos 10, 15 años, ¿cuánto costaba la entrada? Si era torneo local, el valor de una gaseosa. Si era un torneo provincial, el valor de una cerveza. Si era un torneo nacional, se sumaba el valor de la gaseosa, la cerveza, ¿cierto? Todas las familias estaban en condiciones de pagar las entradas, a comer su panchito, tomar su gaseosa. Y yo, resumiendo un poco,
nunca hubo problemas con la gente, ¿cierto? Colaboración con los árbitros, se formó la Asociación Monte Carlo de los árbitros y nos arreglamos. Al poco tiempo organizamos el segundo nacional de fútbol de salón, donde estuvo Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego, Misiones. Y cuento esto cuando nosotros comentábamos que íbamos a ser un nacional, que iba a venir Tierra del Fuego. La gente decía, estos tipos están hablando macana. Y resulta cuando de golpe en el diario sale a la mañana que el equipo de Tierra del Fuego llegó a Posada. Fue algo impactante, un gran reconocimiento. Y así fue sucediendo. Misiones salió campeón del primer nacional de fútbol de salón en Corrientes, en el segundo acá en Monte Carlo, campeón nacional, y voy al año 1978. Tierra del Fuego propone hacer el nacional. Yo era presidente de la Federación Misionera de Fútbol de Salón. Viajo junto con la delegación. Ernesto Nieves era uno de los árbitros. Entre los jugadores estaba en el arco Ricardo Koenig, un gran arquero, un espectáculo. Estaba Edvino Witzke, Tito Krausemann, jugador de Piraí, de El Dorado, de Esperanza, de Alem, dos de Posada. La cuestión, nuestro avión llega a Río Grande y cuando fui uno de los primeros que baja el avión, me sale al encuentro el presidente de la Asociación de Río Grande, me dice, don Juan, usted es el presidente de la Federación Misionera, sí, le tengo que comunicar que se suspendió el nacional ante la inminente guerra con Chile. Acá no había ambiente en Misiones, no había ambiente de guerra, ¿cierto? Se hablaba, pero yo, no sé, se me ocurrió, fui a la Plaza San Martín, en un frasco donde está el monumento de San Martín, en un frasco puse tierra colorada, fui al río Paraná, en otro frasco puse agua al Paraná, y cuando nosotros, ese día cuando llegamos, jugamos el primer partido Río Grande, después el día siguiente estuvimos en Ushuaia, y cuando fuimos a Ushuaia, fuimos junto a Canal de Vigle, nos pusimos de espalda, tirando tierra de acá de la Plaza Martín al Canal de Vigle, rogando por la paz. Y yo me acuerdo después de ahí, fue un momento muy emotivo, es cierto, la tierra colorada del Canal de Vigle, y yo tengo una hermosa foto ahí, y ahí fuimos donde el tren de aquel entonces, la cárcel, llegaba hasta La Patalla. Y cuando estamos en La Patalla, me llama a un costado el ministro de Gobierno de Tierra del Fuego y me dice, señor, ¿usted es el presidente de la Federación Misionera? Sí. ¿Usted qué opina? ¿Va a haber guerra? Me sorprendió, pero me llevó a un costado. Le digo, mire, lo que yo vi en Misiones en Buenos Aires, creo que no. Y la guerra estaba a minutos, es cierto, nosotros veíamos los medios de transporte militares que iban y vuelta, ¿cierto? No sé. Cuando nosotros llegamos con el avión de Aerolíneas a Río Grande, rápido decían que teníamos que bajar y rápido subían niños y mujeres que lo estaban sacando de Tierra del Fuego. Don Juan, tenemos que hacer unos consejos publicitarios. Sí, le invito a que se quede. Estos son los consejos para el programa de hoy. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona
todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said, even if the love was hurting, I'll be. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Continuamos en esta edición del programa. Repasamos este nacional, pero también en este proceso tuvo la posibilidad de compartir un mundial de fútbol de salón. Sí, así como en la primaria fue una pasión el atletismo, después en la secundaria el tenis de mesa y el ajedrez, bueno, lo tomé con tanto entusiasmo al fútbol de salón. 1982, en San Pablo, el primer mundial de fútbol de salón con 10 equipos. Y yo era vicepresidente primero de la Confederación Argentina. Para mí ese acontecimiento fue algo muy especial y para la Argentina también. 1982, eran horas, días, justo era el mayo. Se estaba combatiendo en las Malvinas y resulta que nuestro hijo mayor Manfredo era infante de marina. Me emociona mucho. Era infante de marina y el destino quiso que él, nosotros con mi esposa la habíamos visitada porque ellos estaban haciendo práctica cerca de La Plata. Creo que eran 800, no me acuerdo si 800 o 1200 soldados, ¿no? Y el destino quiso que él sea destinado con un grupo de custodia al Liceo Almirante Storni de Posada. Como él estudiaba secundaria en Buenos Aires, en Ballester, y él aparte hablaba alemán y hablaba el inglés, entonces él era candidato a ser ascendido y entonces a él lo destinaron con el grupo de custodio
del Liceo Almirante Storni, por eso no llegó a estar en las Malvinas. Pero cuando él llegó a Posada, nosotros como 2 semanas, 3 semanas no teníamos noticias. Él no debía comunicar, él no debía venir. Una noche a las 12 de la noche viene y yo me acuerdo bien todavía con el auto, yo llevo la terminal Leónimo en la esquina Calito Evers. Yo le digo: Manfred, ¿sabe qué? La Argentina se enfrenta con un enemigo que tiene mucha experiencia, que va a ser muy difícil. Bueno, la cuestión, yo me fui al Mundial de Fútbol de Salón, que coincidía con esos días. Todos los días yo compraba el diario de los brasileños y yo veía las noticias sobre las Malvinas. La cuestión, ahí vi todos los partidos, no me perdí ni un partido. Argentina salió en 5º lugar, salió campeón mundial de Brasil, segundo Paraguay, y tuve la suerte de ver 2 grandes estrellas del mundo. Se llamaban Douglas y Jackson, los brasileños, y había un paraguayo, jugadores extraordinarios. Y yo me acuerdo bien, yo estaba sentado en la tribuna, y por ahí viene y me saluda, se presenta, y es el uruguayo argentino, ¿cómo se llama? Juan Carlos, no me viene el otro apellido, el que fue el fundador en el Uruguay del fútbol de salón, charla. Y entra el equipo argentino y en la tribuna un hincha dice: pobre Argentina, porque las noticias que se leía en los medios de prensa en el Brasil no eran buenos, ¿no? Yo me acuerdo bien cuando decían de que Argentina, ya los últimos días, si Argentina perdía la zona alta la zona más alta de los cerros, tenía que rendirse. Bueno, la cuestión, yo vuelvo, mi esposa y mi suegro me buscan en Iguazú, y cuando llego acá hablo con un vecino, voy a darle el nombre a Manichang, y yo le digo: esto está perdido, no había finalizado la guerra todavía. Yo le digo: esto está perdido. La cuestión después, Mani, como la forma de decir, Juan volvió del Brasil y está loco. Pero lo que pasa, acá había una sensación de triunfo, ¿no? Y claro, vos estabas leyendo otras cosas, otro medio afuera. Bueno, o sea, lo que gracias al deporte, claro, pudiste otra realidad. Vivió otra experiencia. Y bueno, siguiendo así, como tuve la oportunidad de ver un mundial de fútbol de salón, también vi con Jorge Galarza acá de Monte Carlo, fuimos a mirar un mundial de voleibol en Rosario. Estuve en las Olimpiadas, una semana en las Olimpiadas de Barcelona. Una etapa muy interesante empezó con el handball. También voy a volver un poquito atrás. En 1970, en el cincuentenario de Monte Carlo, en víspera, un año antes, me invitan a una reunión que copiando lo que había hecho el Dorado con el cincuentenario, y yo pensé, bueno, voy a ir, voy a ver, y me proponen tesorero. Yo pensaba que esto iba a ser una chuchería. Resulta que nuestro cincuentenario fue algo impactante. El conjunto, los chalchaleros en aquel entonces folclórico, fue algo. El club Gimnasia se llenó, tal así que la primera parte ellos cantaron, salieron afuera porque el público afuera no podía entrar. Trajimos una orquesta del Brasil que se llamó Mercedes-Benz. Y ahí también voy a contar algo. Cuando llegó el momento, Brasil y Argentina no le dejaba entrar a los brasileños con su instrumento. Entonces Reinaldo Ramich, acá de Monte Carlo, me llevó hasta Santa Rosa, y ahí yo tomé un ómnibus con el director de la orquesta, que se llamaba, como dije, Mercedes-Benz.
fuimos a Porto Alegre para ver el consulado, solucionar, y bueno, todos esos problemas que, como dije, yo pensaba que iba a ser algo pequeño, el club de gimnasia, una exposición extraordinaria, bueno, y ahí hicimos competencia también como parte de los festejos de los 50 años. Había de todo el deporte, y entre ellos el voleibol. Nuestro equipo, Huracán, salió campeón, y era el único deporte que yo puedo decir que salí campeón. Sí, Carlito Hiller, Martín Hiller, Juan Brito, Roberto Maciel, ¿cómo se llama? Dreger, no me acuerdo en este momento. Un hermoso equipo, una experiencia interesante. Y bueno, la cuestión, los nietos, la hija Marina se casó con lo llegó a conocer en una visita de un equipo de handball de Buenos Aires, lo llegó a conocer a Helio Fernández. Y bueno, ahí nacieron 3 varones, Sebastián, Juan Pablo y Federico, 3 varones, y Paula, una nena. Y bueno, tuve la suerte que al ser ellos jugadores de handball y ser integrante de la selección argentina, tal así que el tercero, Federico, es uno de los goleadores argentinos del handball con más de 600 goles. Y salía un Mundial Juniors de selecciones en Egipto. Tengo que hacer unos consejos y volvemos a contar esa historia. Consejos publicitarios para este programa. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de alegría. Colorete, colorete, la mejor elección. Pijamitas, boris, remeritas y más, todo para que tu chiquito brille de verdad. Ven uno a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Que Colorete te serva con mucho amor. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica?
Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos con esta edición de Tu Lugar, compartiendo un mate, en este caso con el equipo de la línea Premium de la cooperativa agrícola de la línea Pampa. Dentro de sus producciones y marcas comerciales está la yerba mate Pampa, y que también le vamos a invitar un mate al doctor Juan Ploger, y nos comentaba acerca de que pudo asistir también a un mundial de handball. ¿A dónde fue esto? Sí, resulta que los nietos iban creciendo. Entonces empezaron a integrar la selección argentina de handball en las categorías menores, cadetes y juveniles. Lo fui a ver en 3 campeonatos, uno en Brusque, otro o sea, 3 en el Brasil, y llegó la edad de juniors y un mundial en Egipto. Ah, qué rico mate. Y viajamos, el hijo mayor Manfredo, la hija Marina con su esposo Cornelio, y jugaba para la selección argentina Juan Pablo Fernández y Federico Fernández. El fixture dio de que el primer partido de Argentina contra Alemania. Bueno, yo quería ver qué ambiente había entre la hinchada alemana. Como hablo alemán, si bien ellos estaban muy custodiados por policía de egipcio, yo empecé a hablar primero de más lejos en alemán, y ahí me dejaron acercar, y yo le pregunté qué opinaban sobre Argentina. Bueno, ese partido era un paseo. ¿Qué pasó? Fue la segunda etapa que nacieron los gladiadores, con los Simonet, con los Pizarro. Juan Pablo, el segundo nieto, creo que jugó su mejor partido de lo que yo vi. Argentina le ganó en Alemania, creo que 26-25 por un gol, y Juan Pablo hizo 7 goles. Fue algo impactante, emocionante, la hinchada argentina, que éramos más o menos 15 o 20. ¡Qué alegría! El segundo partido, faltando un minuto, Argentina le estaba ganando a Egipto, y bueno, como es el handball, en un minuto se dio vuelta y perdió, ¿cierto? Tristeza, yo me acuerdo principalmente de Fede, pero fue algo especial. En el hotel donde estuvimos, donde a 300 metros estaban las 3 pirámides. Claro. Estar en Egipto fue una cosa, una sorpresa, ¿de cierto? Después fui también con Manfred, con el hijo, al Mundial de Mayores en Dinamarca. O sea, 2 sudamericanos en Chile, uno en la Argentina, un panamericano en México. Fue en México cuando Argentina se clasificó por primera vez a una olimpiada en handball, donde también iban a jugar los dos. Y bueno, esas cosas del deporte. Unos días antes, Juan Pablo tiene problemas en el tendón, y Federico juega, pero también tiene un accidente en la mano, pero el deporte así. Así que el handball me dio, o nos dio, muchas satisfacciones. Y hasta ellos tienen 39, 38, 37 años los 3, siguen jugando el handball. Su papá es el director técnico, juega con San Fernando. Así que muchas satisfacciones en el deporte. A ver qué es lo que puedo contar más de acá de Monte Carlo. Vamos a comentar algo. Uh-huh. Cuando uno estaba en el consultorio, trabajé en el consultorio 56 años.
Del año 1960 empecé a trabajar siempre privado, ¿cierto? Nunca en forma pública. Y 56 años hasta el año 2017. Y en aquel entonces los materiales no eran tan modernos como hoy en día. Si uno colocaba un material blanco, había que esperar 2-3 minutos que endurezca. Y bueno, el paciente con la boca abierta y yo estaba pensando en otras cosas. Y tenía que pensar en cosas del deporte. Y yo decía, si organizamos algo para premiar a los deportistas de Montecarlo, que no era solamente deportista del Club Huracán, del Club de Gimnasia, el Club Atambú, en el campo de deporte había actividad, hacer un reconocimiento. Y bueno, fui al escritorio y empecé a hacer un anteproyecto, creo que eran 27 puntos, porque yo hablé con un profesor de Piraí, uno del Dorado, profesor de educación física, si ellos podían ayudar a un reglamento, cómo forma de premiar. ¿Quién cae? Bubi Derper. Le digo, Bubi, mira, yo tengo esta iniciativa. Ah, excelente, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, pero el nombre no tenía premiación a Dalí Deportivo, sino premiación al mérito. Y lo voy a ver a Hugo Oliveira. Resulta que teníamos la Federación Misionera, secretario era Arterio Chávez del Dorado, Hugo Oliveira tesorero, y yo era presidente, así que yo tenía mucho contacto con Hugo, y le digo, Hugo, mira esto, y él lee, y él con su experiencia como docente, él me dice, Juan, ¿será no quedaría más lindo a Dalit? Y bueno, se aceptó. Y ahí, en 14 días o 3 semanas, organizamos la primera entrega de las premiaciones en el quincho del Club Huracán. En aquel entonces no había ganador a Dalí Deportivo, ¿no? Fue algo, yo me acuerdo, algo muy emotivo. Ahí había gente que nunca había ido a la cancha Huracán y estaba ahí. En el Club Huracán habíamos hecho la competencia entre los estudiantes interuniversitarios, los de Corrientes, los del Chaco, los de Santa Fe, los de Córdoba, cada uno defendía el deporte handball, fútbol de salón y el voleibol. Fue como 8 años y también presentación de los 9 profesionales, toda una etapa, y después entró esa etapa los Adalí Deportivos, donde se incorporaron después José Luis Benítez, Vicente Almada, Rudy Sperling y tantos otros. Se empezó a hacer la presentación 2 veces en el Club de Gimnasia, en la Escuela Normal, después el Club Atambú. O sea, fue una etapa interesante. Y a raíz de eso también, al año siguiente, yo observaba todas las inauguraciones de la Fiesta de la Flor en el Parque Fortis, de la primera, y yo veía que se hablaba de la flor, de las plantas lindas, pero acá en Montecarlo, en el pueblo, no se veía muchas flores. Entonces, trabajé en reglamento, las premiaciones del jurado de Jardín y Parque. También fue otra etapa y de paso de distracción, donde empezó Teresa Laxague, Julieta Videman, Norma González, aparte del consultorio, toda la parte, ese tiempo dedicado a las 8 de la noche al deporte y a otras actividades, fue relajarse, ¿no? Uh-huh. En mi profesión estuve en un congreso mundial de odontólogos en Hamburgo, donde había 5.000 profesionales, algo impactante. Después, año siguiente, estuve uno en Buenos Aires. O sea,
si bien estaba 8 o 9 horas en el consultorio, porque gracias a mi esposa María Hiller, que le decían Mushi, y ella me ayudó como más de 10 años, fue mi asistente dental, y yo puedo decir por ahí, tengo resumido que 10 años yo no vi Monte Carlo de día, porque ella todo lo que había que hacer trámite lo hacía ella. Aparte de ella manejaba el auto, estuvo como 10 años en el hogar de ancianos, o sea, tenía el apoyo familiar. Cuando Huracán jugaba en cancha grande, ella estaba al tanto a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo lo que pasaba. Mi hijo estaba en la cancha, estaban corriendo por detrás de la tribuna. Uh-huh. Y en la etapa del fútbol, es cierto, ¿qué puedo decir? Grandes jugadores. Papi Sassi, Jorge Papi Sassi, Ranita Martínez, Ignacio Rodríguez, Beto Krauseman, los Roberto Geck, o sea... Roberto Miller. Y fue una etapa interesante cuando Huracán, en esos años nos afiliamos a la Liga El Dorado y con ello la AFA. Y yo cuento nomás, cuando Huracán jugaba en El Dorado, aquel entonces transmitía, había comentario deportivo de LT18 El Dorado. Y para escuchar la tardecita, la LT18, había que ir con el auto o moverse en la avenida acá en ciertos lugares altos para escuchar radio. Y yo lo tengo que decir porque, bueno, es verdad, teníamos comentaristas deportivos del Dorado que estaban con Huracán. Pero había uno, un tal Araujo. Él, si nos podía bajar la caña a la gente de Monte Carlo, no bajaba. Yo me acuerdo de un partido de fútbol de salón también, en la cancha del Club del Centro Paraguayo, como hinchó contra Monte Carlo. Y bueno, son cosas positivas y negativas. Lo positivo fue 95%, ¿cierto? Uh-huh. Que nos dio muchas satisfacciones a Monte Carlo. Y tengo que decir, el fútbol de salón unió a Monte Carlo con El Dorado. Con ese concepto nos vamos a la pausa, sí. Un ratito. Este es el último consejo publicitario del programa de hoy. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Todo comienza con una A.
como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Último bloque en esta edición de Tu Lugar y compartimos con Juan Ploger, como siempre nos tiene acostumbrado con muchos datos, un poco una descripción, un paso rápido, un repaso de los años. Y con todos estos datos ha mencionado durante casi todo el programa las diferentes disciplinas deportivas, mostrar que a través del deporte permite conocer otros lugares que quizás de manera particular a veces o por no haber un motivo no iría a esos lugares. Y de profesión odontólogo, en algún momento no se puso a pensar por qué no fui profesor de educación física, involucrado de la profesión en el ámbito del deporte, o estuvo siempre conforme con la odontología? Sí, la odontología para mí, es cierto, fue una pasión. Y como dije, tengo que reconocer, el Estado, la universidad, la facultad me preparó para ejercer. O sea, si bien yo fui a muchos cursos, pero la Facultad de Odontología de Córdoba me preparó muy bien. Y la otra parte deportiva se fue dando con el tiempo. Yo veía que había necesidades. Por ejemplo, por ahí tuvimos Montecarlo una época muy dura con robos y asaltos. Y hablo con el gerente de la cooperativa, con Sergio Rojas. Yo sé que el consejo estaba tratando el tema porque habían hecho un asalto en Itacuruzú con robo de 2 autos. Y todo culminó cuando en la línea aterrada a Eugenio Kimmich lo asaltan cuando él va a pasar el puente del arroyo aterrado. Y lo voy a ver a la cooperativa, a don Sergio, como comenté, y se forma la comisión de alerta. Ahí tengo que decir, en aquel entonces estaba Ramón Barbúdez en Radio Horizonte y teníamos que preparar comunicados porque la gente estaba atenta. Que queríamos hacer una manifestación acá en Montecarlo, desde la entrada de Montecarlo, la rotonda, hasta la policía, hasta la municipalidad. Lunes de tarde, se largó a llover un aguacero fuerte. Bueno, ya parecía que iba a ser un fracaso. ¿Qué pasó? Terminó el aguacero, colocamos el altoparlante arriba de un auto, Bubi Derper estaba en la locución. La cuestión, cuando empezamos a salir, queríamos salir todos juntos de la rotonda al acceso a Montecarlo y había tantos autos. Que no pudimos esperar la hora y entramos acá a Montecarlo. Y cuando llegamos acá a la altura del Club de Gimnasia, hablando así con Bubi, parecía que había 3-4 personas, decían, acá nos cortan el camino. Eran los medios de prensa que habían llegado de El Dorado de Posada con las cámaras. Y bueno, después seguimos hasta frente
hasta la municipalidad. Ahí después nos recibió, me tocó, como yo fui presidente de la comisión de alerta, tenía más o menos redactado lo que íbamos a reclamar, los robos, los asaltos que había. Fue una etapa terrible de Montecarlo. Y después apareció el intendente Emiliano Cuba, sorprendido. Hubo cambio. Lo primero que cambiaron el jefe de la comisaría Montecarlo, porque era este jefe estaba pescando en el río, pero no estaba acá en Montecarlo. Un cambio de comisario. O sea, otra etapa, si bien a mí no me afectó, pero yo escuchaba a la gente en el consultorio, la inquietud, el drama que había, y con esa comisión de alerta estaba el sereno de nuestra calle, don Servián. Yo me acuerdo, fuimos a Paimel, el otro lado, que nos dejan ahí, fuimos caminando arriba. Allá arriba, en una casita, había un policía paraguayo, le explicamos que queríamos el apoyo. Después acá la prefectura nos llevó a San Lorenzo, caminamos hasta allá arriba con Sigfrido Ploje, que le habían robado caballo y vacuno. Después nos habían pasado el dato que acá que podíamos conseguir una mujer integrando la policía secreta del Paraguay, que estaba dispuesto a acompañarnos desde Montecarlo a Iguazú, a la Ciudad del Este, para entrevistar al comisario de la zona Alto Paraná, para plantearle el apoyo, el respaldo por los robos y los asaltos acá de Montecarlo. Con el auto de Jorge Galarza se incorporó esta mujer. La cuestión, pasamos el puente argentino, el puente al Brasil con facilidad. En un zapuité, en un ratito, estuve yo con Eugenio Quimi frente al comisario de la zona Alto Paraná, y plantearle, yo llevé la denuncia de robo de auto, y bueno, son cosas increíbles en la vida, ¿no? Y fueron una etapa que después dio, si bien uno se jugaba, por ahí me decían, y no tenés miedo, y bueno, ¿qué va a hacer? No? Uno tenía que apoyar también. Son tanto así como hubo muchas emociones en el deporte, en la parte de la profesión. En la profesión te voy a contar dos cosas nomás también. 1978 fue dos momentos en mi vida profesional la más dura. Le estaba colocando una anestesia a una nenita de entre 8 o 9 años. Y tuve que hacer respiración boca a boca. Quedó inconsciente. Le iba poniendo la anestesia, tac. Por suerte era livianita, si bien el sillón tiene posición, se llama Trendelenburg, que uno lo puede recostar rápido. La agarré, la puse en el suelo. Y al poco tiempo también me pasó con el hijo de un director de Piraí, un chico de 10, 11 años. Y pasó lo mismo, también lo agarré y era bastante pesadito. Respiración boca a boca. Son dos momentos en la vida que no le deseo a nadie. Resulta que después esa era la anestesia, se llamaba Silestecin, una anestesia alemana que tenía un producto nocivo. Después desapareció, volvieron a aparecer cuando el viajante vino con el producto Silestecin. Le digo, no, bajo ningún punto de vista. O sea, fueron los momentos más duros y fue en 1978, me acuerdo bien, porque fue el Mundial. Ahora, ya que estamos en la etapa a día del Mundial, voy a contar. Estaba en la cancha de River, 1978, junio. Partido final, Argentina-Holanda. El gran equipo de Holanda. Estaba sentado con un tío, con el tío Hugo, que había venido a Alemania,
defensor, pelotero, futbolero. Estaba el partido 1-1, lo último segundo del partido. Nosotros estuvimos sentados en una posición muy buena detrás del banco suplente de la Argentina, donde estaban toda la estrella nuestra. Y el holandés Resenbrink saca un tiro fuerte. Desde nuestra posición, mi posición, yo vi, parecía que la pelota iba a entrar al arco y pegó en el poste. El arquero argentino era Fillon. Y bueno, ¡taf! Y terminó el tiempo, el reglamentario 1-1 y fue a un alargue. Mi tío, al ser alemán, yo me daba cuenta que él quería que gane Holanda, país vecino. Bueno, la cuestión, cierto, los goles con gran actuación de varios de ellos, Pasarela, Ardile, Bertoni, y llegamos a la calle y mi tío, como le gustaba la cerveza, pensaba que la hinchada argentina iba a copar los, ¿cómo se llaman? Los restaurantes, voy a usar el término chupar. Pero el público argentino se portó también. Nosotros estuvimos en la calle Lavalle, la avenida 9 de Julio, la Corriente, caminando. El país era celeste y blanco. Muchas gracias, Cristian. Espectacular. Gracias, Juan, por haber venido, por contarnos tu historia y con esta juventud que se te nota. Gracias, Juan, por haber venido. No, gracias. Gracias a vos. Hasta acá hemos llegado con el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición donde recorrimos la historia y donde estuvo involucrado Juan Ploger. Hasta una próxima edición.